Bona tarda. Jo seré molt breu per presentar Fernando Guirao, primer perquè estic convençut que la majoria de vosaltres ja el coneix. En Fernando Guirao és un dels màxims especialistes en història europea que tenim a la Pompeu Fabra. És professor d'aquesta casa des de l'any 93. Jo diria que des de fa molts anys, que quan encara tenia cabells ja el coneixia. Si voleu mirar el seu perfil, trobareu el seu perfil a la web de l'Institut Universitari Jaume Vicenç Vives. És, jo diria que un gran orgull que hagi acceptat fer aquesta conferència vinculada al seminari de l'Institut i fa relativament poc que no només és professor Jean Monnet, sinó que és Jean Monnet ad personam, és a dir, que no perd la càtedra Jean Monnet, sinó que la càtedra Jean Monnet està vinculada a la seva persona. Dit això, el seu currículum, que us el podeu descarregar perquè té més de 22 pàgines, jo ho he fet, però això no té sentit. El que té sentit és que ens expliqui la seva molt interessant conferència. Per tant... Gracias, Josep. Gracias a todos por venir. Espero que el tiempo que me dedicaréis será recompensado por el interés de la charla. Como habéis visto, estoy hablando en castellano. Es la primera vez que hablo en castellano, no sé hace cuantísimo tiempo, y es un placer hablar en la lengua de uno. Me gustaría también agradecer al Instituto Universitario de Historia Jaume Vicenç Vives por la acogida y también a Cinta Campos por todas las gestiones que ha hecho para hacer esto posible. ¿Cómo se pasan las diapositivas? ¿Con esto? Gracias. La cuestión que yo voy a tratar hoy, básicamente, son dos cuestiones que derivan fundamentalmente de consecuencias de la crisis. La crisis ha tenido muchísimas consecuencias, la crisis de la eurozona, la crisis de la Unión Europea, pero desde el punto de vista de lo que a mí me interesa como científico, ha habido dos elementos que me parecen que son tremendamente importantes. Uno es fundamentalmente lo que es el cuestionamiento sobre la manera en la cual se explicaba o se ha venido explicando tradicionalmente, no por mí, pero por la gran mayoría de colegas, lo que ha sido la historia de la integración europea, en primer lugar. Este cuestionamiento no ha sido recibido en este país. El país no se ha enterado todavía de esto, pero bueno, exactamente igual. Es un cuestionamiento que se ha hecho con mucha envergadura fuera de nuestras fronteras. Y en segundo lugar, algo que nosotros no hemos dejado de notar es básicamente la centralidad de Alemania. Parece como si Alemania hubiera ocupado un lugar central en todo el tramado europeo, en todo el tramado comunitario, y que esto fuera una cierta novedad. A mí lo que me gustaría es que tras este seminario, les quedara a todos vosotros una duda razonable de que la manera en la cual se explica o se ha explicado la historia de la integración europea y el papel de Alemania dentro de la historia de la integración europea forman parte, son responsables parcialmente de lo que ha sido una respuesta poco ágil, poco adecuada a lo que ha sido el enorme reto de la crisis actual. ¿Cómo se ha explicado el fenómeno de la integración europea tradicionalmente? Pues se ha explicado de una manera que carece absolutamente de todos los rasgos que caracterizarían al relato histórico, a nuestra profesión. ¿Por qué? Porque los historiadores de la integración europea han sido sustituidos fundamentalmente por pseudohistoriadores. Pseudohistoriadores que no han aceptado, que no han recogido toda la evidencia científica que se ha ido produciendo en los últimos 35 años. Y estoy hablando prácticamente de este país y buena parte de la Europa comunitaria. La historia de la integración europea básicamente es un relato que está más cerca del santoral, de la geografía, de la mitología, de la literatura fantástica o de la propaganda, dependiendo de dónde nos situemos. Esto sería motivo de chanza y de echarnos unas sonrisas si no afectara seriamente al discurso público y, de alguna manera, a la acción política. El problema que tenemos es que una parte de nuestra clase política y una parte importante de la población se han creído el relato mitológico o de santoral de historia de la integración europea y esto les ha, de alguna manera, reducido la capacidad crítica de diagnosis y de reacción ante los problemas derivados de la integración europea. La historia de la integración europea
básicamente se caracteriza por ser, tal y como se explica historiográficamente en buena parte de lo que nosotros podemos leer en nuestros libros de texto, de lo que podríamos leer en cualquier libro, básicamente cualquier libro publicado en España, lo que podemos leer en la prensa diaria, lo que tenemos es básicamente un proceso, por lo tanto tiene un principio y tiene un fin, obviamente, un proceso que tiene una energía interna, una especie como de propulsión casi automática, mediante el cual los Estados, entidades caducas que no saben gestionar los problemas de la globalización, serían inevitablemente, no hay manera de oponerse porque es inevitable, por lo tanto no te puedes oponer, serían reemplazados inevitablemente por lo que son entidades supranacionales, en este caso una entidad supranacional, que reportaría necesariamente un continuo progreso material y social. El hecho que la situación actual desmiente todos y cada uno de estos presupuestos como nunca antes ha sucedido. Siempre ha sido así. Siempre ha sido cuestionado, pero nunca de una manera tan contundente como la situación actual. Yo ya expliqué hace 3 años, en un seminario muy similar a este, en otro lugar, expliqué básicamente esto. Hice todo lo que es un análisis sobre la historiografía de historia de la integración europea y puse de relieve todo este tipo de problemas. Pero hoy me gustaría centrarme en un caso específico. Y ese caso específico tiene que ver con la centralidad de Alemania. La centralidad de Alemania nos debe de forzar a entender cómo se produce ese largo proceso que lleva desde un Berlín completamente destruido a una situación en la cual desde Berlín gobiernan a todo un conjunto de países que parecen que están en ruinas. Esta es la portada de septiembre pasado del The Economist, pidiendo a la canciller Merkel que se olvidara de la historia y que tomara las riendas del proyecto europeo. Este largo camino, desde mi punto de vista, tiene una serie de puntos de inflexión. Yo diría que son 7 los grandes puntos de inflexión. Los 3 primeros son conocidos historiográficamente y, por lo tanto, simplemente los mencionaré muy por encima, porque son perfectamente conocidos desde el punto de vista historiográfico. Los otros 3 son los a los cuales yo me centraré, que tienen que ver con la creación del sistema monetario europeo y el lanzamiento de la moneda única. El último deriva fundamentalmente de las lecciones que hemos aprendido en todos los procesos, en todas las etapas anteriores. El primer elemento que es absolutamente crucial entender en este fenómeno es que este largo proceso de transición tiene de alguna manera una discontinuidad mayor. Y esa discontinuidad mayor que todavía no hemos acabado de entender correctamente, y ahí es donde está centrada fundamentalmente la mejor historia de la integración europea en la actualidad, se produce entre 1974 y 1985. Y por lo tanto pasamos de una integración europea que tiene una función muy determinada, que básicamente la función es la europeización de Alemania, la conversión de Alemania en una economía europea al servicio del conjunto de los países europeos, en un sistema muy simbiótico de crecimiento, y pasamos a una nueva etapa que es radicalmente diferente a la anterior, que tiene que ver con un proceso de transposición de lo que son los rasgos fundamentales desde el punto de vista institucional de Alemania al resto de Europa, que podemos denominar la germanización de Europa. Como repito, los 3 primeros puntos son bien conocidos y por lo tanto lo que haré es que simplemente los mencionaré muy rápidamente. El primero se produce en la verano de 1947 y tiene que ver con el lanzamiento del Plan Marshall. El lanzamiento del Plan Marshall es el reconocimiento de que no podemos tener un vacío productivo en Europa provocado por lo que son las políticas de ocupación, castigo y revancha sobre Alemania, que esto está generando la falta de un producto industrial y de maquinaria y de manufactura y bienes de capital que no pueden ser proveídos por ningún otro productor y que esta falta de generación de producto está creando un enorme desequilibrio, básicamente traducido en un déficit en balanza corriente por parte de los países europeos con Estados Unidos, que está generando un enorme desequilibrio mundial que no permite a Estados Unidos lanzar lo que es todo el programa de Organización Económica Internacional que tiene diseñado desde el sistema de Bretton Woods. Por lo tanto, en este periodo determinado lo que tenemos, y lo explicó hace bastantes años, en 1984, Alan Milward, en uno de los libros capitales de la historiografía, que es el libro de la reconstrucción de Europa entre 1945 y 1951, es el Plan Marshall, que básicamente lo que supone es la normalización productiva
de Alemania que permitiera la normalización productiva de Europa, que permitiría la normalización del sistema de globalización diseñado en el verano de 1944 en los acuerdos de Bretton Woods. Alan Milburn en este libro lo que hace es una cosa absolutamente muy similar a aquella que hace John Maynard Keynes después en el libro Las consecuencias económicas de la paz. Lo que viene a decir fundamentalmente tanto uno como otro es que Alemania es la economía central europea, es la economía central del continente europeo y, por lo tanto, su desaparición genera un vacío que no es reemplazado fácilmente por nadie. Los franceses lo intentaron después de la Segunda Guerra Mundial y no lo consiguieron, y por lo tanto la centralidad de Alemania es fundamental, y de lo que se trata es de encontrar el mecanismo que permita esa canalización del potencial económico de Alemania en beneficio colectivo. El segundo punto de inflexión también lo trata Alan Milburn en su libro. El segundo punto de inflexión tiene que ver con cómo acomodar la normalización de Alemania, porque en 1947 nadie había conocido una Alemania normal. No existía una Alemania normal. Siempre ha existido una Alemania cuya normalidad es agresiva hacia sus vecinos. Por lo tanto, la normalización de Alemania suponía una amenaza directa en seguridad, y no solamente en seguridad, sino en viabilidad económica de la Francia de posguerra, que había organizado toda su planificación de posguerra sobre la base de poder acudir de manera preferencial en el usufructo de la materia prima alemana. En ese momento determinado los franceses tienen que reaccionar, y lo que los reaccionan es a través del Plan Schuman, que acaba desembocando en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Este sería el segundo punto de inflexión. El tercer punto de inflexión también lo trata Alan Milburn, son perfectamente conocidos, ya perfectamente introducidos en la historiografía, no me detendré en ellos, que tiene que ver fundamentalmente con la vitalidad del comercio de todos los países europeos con Alemania. Vitalidad del comercio con Alemania, que además no solamente Alemania es la economía de alguna manera al cual todos los países europeos cada año en la década de los años 50 son capaces de exportar cada año más a la economía alemana. No solamente la economía alemana es un motor de crecimiento percibido por estos policymakers, que perciben que su comercio con Alemania es básicamente el eje central del crecimiento económico, de la cohesión social y de la estabilidad política registrada en ese momento determinado. No solamente ese comercio con Alemania es muy importante, que supone para muchos de estos países una especie como de plan Marshall anual, con importancia relativa en torno al 5% del Producto Interior Bruto en el caso, por ejemplo, de Alemania, sino que además los alemanes, a través de un sistema tremendamente sofisticado y completamente desconocido en la historiografía española, que tiene que ver con la Unión Europea de Pagos, un sistema en el cual Alemania concede automáticamente crédito al conjunto de los países europeos. Crédito automático, no crédito condicionado, no crédito sujeto absolutamente a ningún tipo de negociación. La Unión Europea de Pagos establece un mecanismo de regulación y de contribución dependiendo de si estás en una situación de déficit o de superávit en balanza de pagos. Y los alemanes que mantienen un excedente en balanza de pagos automáticamente están obligados a proporcionar una parte de ese excedente en términos de crédito. El crédito alemán supone el 70% del total de los déficits del conjunto de los países europeos. Esta situación es una situación extraordinariamente feliz para todos. Extraordinariamente feliz para todos, y este es el problema. El problema está en que los alemanes simplemente no se consideran una economía europea. Los alemanes están obligados a hacer todo esto sobre la base de una serie de acuerdos temporales de carácter preferencial vinculados al Plan Marshall, que tienen una fecha de caducidad que es 1955. En 1953, el ministro de Economía, Ludwig Erhard, anuncia que Alemania está dispuesta a volver a los mercados internacionales. Alemania es una economía internacional, no es una economía mundial. En el momento en el cual Alemania sale de las economías europeas y rompe estos vínculos preferenciales, todos los países europeos entienden que sería el fin de aquel tipo de crecimiento económico basado en las exportaciones, del mínimo de las exportaciones en Alemania, que además está alimentando la cohesión social y retroalimentando la estabilidad política, que es un fenómeno absolutamente desconocido, sin precedentes en el conjunto de los países europeos. La respuesta no puede ser más que el Tratado de la Comunidad Económica Europea. El Tratado de la Comunidad Económica Europea es el mecanismo de negociación, de pacto con los alemanes, que permiten la europeización
definitiva de la República Federal de Alemania, el encapsulamiento de su potencial de crecimiento en beneficio del conjunto de los países de la Comunidad Económica Europea, en unas condiciones muy específicas que, por supuesto, no tengo tiempo de explicar. ¿Cuál es el cuarto punto de inflexión? El cuarto punto de inflexión es cuando pasamos de las políticas comerciales a las políticas cambiarias y a la política monetaria. Y esto se producirá en el momento en el cual la política cambiaria empieza a tener una enorme importancia en la gestión de los asuntos económicos. Y esto se produce en el momento en el cual pasamos de un mundo de estabilidad cambiaria a un mundo de inestabilidad cambiaria. La historia de la integración europea, la más simple, nos viene a explicar una historia que es relativamente muy sencillita. Dice, bueno, esto se produce rápidamente, los europeos se lanzan y establecen lo que es un mecanismo de compromiso interno, que es el Acuerdo de Basilea de 1972, vigente hasta 1979, en el cual los europeos lo que establecerán es un mecanismo de mayor estabilidad cambiaria dentro de lo que son los márgenes de fluctuación con el área del dólar. Esto, según nos cuenta la historiografía, aquí tenéis todo lo que es la historia oficial del Acuerdo de Basilea, lo que nos encontramos es una historia básicamente de fracasos. Ahí tenéis subrayado todos los países que simplemente no son capaces de mantenerse dentro de este sistema de estabilidad y entran y salen continuamente, pero obviamente la fuerza de la idea europea acaba desembocando en el sistema monetario europeo en 1978, entrada en vigor en 1979, donde Francia y Alemania, que son los dos pilares centrales, obviamente Giscard d'Estaing y Schmidt son los que sostienen básicamente esta construcción con la futura moneda única en el frontispicio, mientras que hay unos gobiernos periferales de la periferia que se mantienen viéndolas venir y luego Inglaterra tomando el fresquito en una esquina. Cuando hablamos de estereotipos, los estereotipos actuales simplemente palidecen ante los estereotipos que hemos llegado a tener en momentos anteriores. El problema que tiene esto es que simplemente no responde a la realidad, porque allá donde todos mis colegas lo que ven es un fracaso colectivo, yo lo que veo es una historia de éxito dentro, obviamente, de un fracaso colectivo, pero que no es un fracaso colectivo, es un fracaso de una parte de ese colectivo, porque entre 1972 y 1978 lo que nos encontramos es que sí que hay un área de estabilidad monetaria, y ese área de estabilidad monetaria está en torno al marco alemán. Y, de hecho, lo que nos encontramos es que en todos estos países que entran y salen, lo que hay a partir de la primavera de 1976 es todo un conjunto de países, el Benelux, Noruega, Suecia, Austria y Suiza, que están alineados con el marco alemán. Y esta alineación con el marco alemán, ¿qué implicaciones tiene? Pues fundamentalmente lo que nos encontramos es que estos países, todos y cada uno de ellos, son aquellos que mejor... No sé qué ha pasado. Son aquellos que mejor responden ante lo que son los retos, el doble reto de la inflación y la desocupación. Son aquellos que no solamente son capaces de mantener una cierta estabilidad cambiaria, sino que son mucho más eficientes a la hora de la lucha contra la inflación y son también mucho más eficientes a la hora de la lucha contra el desempleo. Por lo tanto, son aquellos que son los únicos capaces de reducir los índices de miseria en la década de los años 70, mientras que los modelos alternativos, Francia, Italia y el Reino Unido, son aquellos que más crece su índice de miseria. Hay una excepción, esa excepción es Grecia. Aquí está Grecia. Grecia consigue reducir, pero esto simplemente no se lo crean porque es una manipulación contable, como tantas otras que han hecho los griegos a lo largo de su historia y son bien conocidas. Podría ponerle muchísimos ejemplos. Si el área del Deutschmark funciona tan bien, ¿no debería la República Federal de Alemania ser persuadida para ayudar a los demás, quiere decir, a Francia? La historiografía rápidamente entra en liza y viene a decir sí, y por lo tanto la Comisión es lo que propone, Schmidt lo acepta, rápidamente lo acepta Giscard d'Estaing y por lo tanto se establece un sistema monetario europeo a partir del 13 de marzo de 1979. Tremendamente simple, tremendamente simple. Tan simple que simplemente no es verdad. De hecho, lo que nos encontramos es que para alcanzar el sistema monetario europeo tenemos 10 años, no 1, ni 2, ni 3, 10 años de negociaciones entre Francia y Alemania. Desde lo que es agosto de 1969, los franceses le están pidiendo a los alemanes
algún tipo de mecanismo de coordinación en las políticas cambiarias que permitan, de alguna manera, reducir o moldear lo que son la tendencia, la devaluación del franco francés y la tendencia a la sobrevaloración del marco alemán. Tardaremos hasta 1979, de hecho hasta 1978, en que los alemanes acepten poner la política monetaria alemana en favor del conjunto de los países europeos. ¿Qué es lo que provocará el cambio de inflexión? Aquí tenemos lo que es el libro más actual sobre este fenómeno. Es un libro relativamente bueno, muy reciente, del año 2012, final de 2012, tremendamente bueno, donde no terminamos de aclararnos bien exactamente qué es, dónde está el punto de inflexión. Si el punto de inflexión fundamentalmente es, como él viene a decir, una especie como de punto de maduración de un proceso de aprendizaje, aprendemos cometiendo errores y por lo tanto llega un momento determinado que todo se precipita en el sistema monetario europeo. Por otra parte, una química especial, muy especial, entre Valéry Giscard d'Estaing y Helmut Schmidt. Siempre está lo de la química, González, Kohl, siempre hay este tema de la química. Cuando las cosas funcionan, la química funciona. Cuando las cosas no funcionan, resulta que la química no funciona. Y luego también estaba toda esta idea de que Europa tiene un enorme simbolismo y que por este simbolismo somos capaces de hacer cierto tipo de renuncias. La cuestión más clara es que Schmidt lo cuenta. Schmidt lo cuenta. Y lo cuenta en el único sitio donde no puede mentir. No es Schmidt en sus memorias, no es Schmidt en una declaración de prensa, no es Schmidt hablando en la sede del partido, no. Es Schmidt hablando ante el Consejo de Gobierno del Bundesbank el 30 de noviembre de 1978. Un texto extraordinariamente interesante que está disponible es un informe secreto, tuvo que desclasificarse porque la Fundación Margaret Thatcher lo desclasificó, porque Margaret Thatcher lo consiguió a través del servicio secreto. En este documento, que es un documento perfectamente disponible, en este documento lo que Schmidt viene a decir es una cosa muy sencillita, tremendamente sencillita, que tiene una enorme relevancia en la situación actual. Viene a decir lo siguiente: la credibilidad monetaria de Alemania puede ponerse a disposición de toda la Europa comunitaria a partir de 1979, cuando las autoridades francesas han sido capaces de emitir señales claras de voluntad y dar las garantías suficientes de su capacidad para implementar una política que tuviera como eje central la estabilidad de precios. No es solamente la voluntad, es la voluntad y al mismo tiempo dar las garantías de la capacidad de implementar una política determinada. La ayuda alemana, que se va a establecer a través del sistema monetario europeo a partir de 1979, principios de 1979, no se hace como se pide actualmente sobre la base de grandes transferencias monetarias de recursos, ni se hace sobre la base de la expansión de la demanda interna alemana que compraría productos franceses, en absoluto. En absoluto. Eso no se toca. Las cosas de comer no se tocan. Sino a través de un sistema muy sofisticado de intervención en el tipo de cambio, una intervención que está perfectamente medida, que solamente se activa y se materializa solo cuando el compromiso de estabilidad de precios y convergencia real hacia los patrones de Alemania se cumplen. Y esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder. Lo que nos vamos a encontrar es un sistema de sincronización, de manipulación de los tipos de cambio, de manera sincronizada, de tal manera que Alemania, con Francia y con el resto de los países europeos, lo que va a hacer es asumir parte del coste de los diferenciales de inflación con los países europeos, siempre y cuando los países europeos se muevan hacia una convergencia y de muestras de una completa credibilidad y completo compromiso hacia la estabilidad de precios. Aquí no me puedo mover porque me están grabando y no me puedo mover. Aquí lo que tendríamos es como una sobrevaloración del tipo de cambio de Francia a través de los diferenciales de inflación del 34%, queda reducida solo al 6% sobre la base de las intervenciones, que son intervenciones sincronizadas en París y en Frankfurt, intervenciones sincronizadas de los tipos de cambio, de manera que del 34% pasamos al 3%. Y esto se hace porque el gobierno de Francia, y este caso es el gobierno de Mitterrand, el gobierno de Francia se compromete a mantener y a luchar contra la inflación
independientemente del efecto que esto pueda llegar a tener en las tasas de desocupación. Esto es un cambio de una enorme envergadura. Hemos pasado a mantener la plena ocupación como el objetivo fundamental de los gobiernos de Europa Occidental y pasamos a primar lo que es la estabilidad de precios. Esto es lo que van a hacer todos los países europeos hasta verano de 1986. Hasta verano de 1986, aquí lo que vemos son todas las alteraciones de los tipos de cambio entre Alemania y el resto de los países del sistema monetario europeo. Aquí Alemania está actuando, dando credibilidad, prestando credibilidad y asumiendo parte del coste de la falta de consecución de lo que es falta de resultados iniciales de lo que es una política de estabilidad de precios. Hasta 1986. En 1986 cambiarán las cosas, no por Alemania, sino por los países europeos. ¿Por qué? Pues básicamente por esto. Aquí lo que tenemos es el tipo Lombard de Alemania. Aquí lo que nos encontramos es una caída espectacular de los tipos de interés de Alemania. Estos son el tipo de interés Lombard que establece lo que son los tipos de interés de los bonos estatales a 10 años. Nos encontramos una caída espectacular que va a dar a los conjuntos de los países europeos una sensación de recuperación de la política cambiaria, de recuperación y de soberanía monetaria que van a intentar maximizar. Y lo que van a hacer fundamentalmente es, por una parte, pasar del sistema de alteración de tipos de cambio a un sistema de tipos de cambio fijos. Es decir, ¿qué es lo que han hecho aquí? A partir del verano de 1986 y hasta verano de 1992, los europeos occidentales le están diciendo a los mercados: somos alemanes y nos comportaremos como los alemanes. No habrá más alteración de los tipos de cambio. Los tipos de cambio permanecerán estables en los mercados de divisas. Somos alemanes. El problema es que no entendieron bien cómo funciona el tema. Y el tema funcionaba porque mientras antes estabas alterando los tipos de cambio, lo que te permitía era ajustar los diferenciales de inflación. A partir del momento en el cual estableces un tipo de cambio fijo, si no eres capaz de acomodar los diferenciales de inflación ante una lucha eficiente contra la inflación, lo que vas a hacer es acumular diferenciales de inflación. Y estos diferenciales de inflación acabarán simplemente explotándote la cara en 1992 con la crisis del sistema monetario europeo de 1992. Lo que me importa aquí es ver cómo hay un cambio radical de aceptación del modelo alemán a partir del verano de 1986. Y también va a haber otro elemento que es tremendamente importante, que es básicamente en este periodo de euforia, con los tipos de interés alemanes tan bajos, lo que vamos a encontrar es el lanzamiento de la moneda única. El lanzamiento de la moneda única a caballo del mercado único. Mercado único que se acababa de aprobar y que estaba todavía en marcha, con el informe Cecchini de 1988, rápidamente Jacques Delors lo que va a hacer es lanzarse directamente a la piscina sobre la base de que un mercado único requiere necesariamente de una moneda única. Todo esto gira en torno a lo que era una campaña que tenía que ver con el coste de la Unión Europea. El coste de la Unión Europea, el no construir Europa, sea esto lo que signifique, tiene un impacto material. Y ese impacto material, venían a decir, y este es el informe Cecchini de 1988, ese impacto material se sitúa entre el 4 y el 6,5% del Producto Interior Bruto del conjunto de los países de la Comunidad Económica Europea. Esto es música celestial para un conjunto de poblaciones que mantienen en ese momento determinado unos niveles de desocupación del 8%, niveles de desocupación muy altos comparados con la situación de plena ocupación que habían vivido hasta relativamente poco tiempo. Esta campaña de la no Europa no fue irrelevante. No fue irrelevante porque de alguna manera la población europea pasa automáticamente de dar apoyo a lo que es un mercado único que a ellos les parece algo razonable, rápidamente pasan a dar apoyo a lo que es una moneda única de una manera absolutamente acrítica, sin tener en cuenta las necesarias precauciones. Fue un puro acto de fe. Un puro acto de fe que tiene que ver, en parte, por el relato. Y el relato es extraordinario. Aquí tenemos lo que es el dilema, 600 días de vértigo de Rodríguez Zapatero. En la página 328 dice lo siguiente. 327-328. Cuando se creó el euro, hubo una corriente de opinión, especialmente en el mundo anglosajón, que advirtió de los riesgos de una unión monetaria sin una integración suficiente
ni una convergencia macroeconómica de los países miembros. Pero esta no era la opinión mayoritaria. Y sería hipócrita ignorar hasta qué punto, ahora que el euro nació como un hito en el proyecto europeo y con un gran apoyo social. Y tengo el convencimiento de que los líderes de los servidores públicos que en aquel entonces participaron en el diseño de la Unión Monetaria no imaginaron ni por un momento que podría producirse una crisis financiera de la envergadura de la que vivimos, solo comparable a la de 1929. Ni ellos lo imaginaron, ni casi nadie, el casi es interesante, ni casi nadie lo hizo. Hasta tal punto no se pensó en una posible crisis financiera y de deuda de gran magnitud que no se contempló ningún mecanismo ni fondo de reacción ante un escenario de esta naturaleza. Aquí viene el quid de la cuestión. ¿El relato del euro era tan convincente? Hoy sabemos que más desde un punto de vista político que en sus bases económicas. El relato tenía tanta fuerza histórica que los detalles no contaron. Bueno, ¿cómo pasamos del informe de Unión Económica y Monetaria de Delors al Tratado de Roma? ¿Qué detalles no contaron? ¿Para quién no contaron los detalles? Pues lo que quiero explicarles es básicamente que todo lo que se hizo a una enorme velocidad, porque era una situación de enorme emergencia. La historia nos viene a decir lo siguiente. En junio de 1988, el Consejo Europeo de Hannover aprueba la libre circulación de capitales, que forma parte del Acta Única Europea con anterioridad, y pide a Delors que estudie proponer pasos concretos en la dirección de una unión económica y monetaria. Delors establece el informe en abril de 1989. Tanto el Consejo Europeo de Hannover como el informe de Delors se definen en el momento de máxima euforia. En junio de 1989, el Consejo Europeo de Madrid aprueba el informe de Delors. Básicamente la realización por etapas de la unión monetaria. Aquí todo el mundo viene a decirnos que ya está, ya lo hemos aprobado y ya está. Y por lo tanto, de aquí al Tratado de Maastricht simplemente hay lo que es perfilar y acabar de perfilar lo que es el Acuerdo de Madrid de 1989. Desde mi punto de vista, en Madrid no hay ni la más mínima posibilidad de una unificación monetaria europea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se acordó en Madrid? En Madrid se acuerda lo que es la primera etapa. La primera etapa que tenía 3 elementos. Solo se aprobó la primera etapa, que tiene 3 elementos. La primera es la movilidad de capital, cosa que ya se había acordado y por motivos completamente diferentes y que no tengo tiempo de explicar. Punto número 1. Punto número 2. Se había acordado el reforzamiento de la convergencia. Y en tercer punto se había acordado lo que era una evaluación del grado de convergencia. La transición a la segunda etapa, que esta es la etapa irreversible, estaba totalmente sujeta a lo que era la aprobación por mayoría, por unanimidad, de lo que era la convergencia. Y la tercera etapa, y así en la tercera etapa, al final de la tercera etapa, una moneda única reemplazaría al conjunto de las monedas y un sistema europeo de bancos centrales moldeado a la alemana tomaría su lugar. Cuando se aprueba la primera etapa, y se aprueba lo que es el refuerzo a la convergencia, todo el mundo lo que entiende es que lo que están aprobando es la perspectiva de una ayuda masiva por parte de Alemania. Y simplemente lo que quedan es a la espera de esta ayuda. Cuando esta ayuda llegue, cuando la convergencia sea real, en ese momento determinado, nos podremos plantear la segunda y la tercera etapa. Pero la historiografía nos viene a decir que no, que rápidamente todo esto se aprueba, que en junio de 1990 se toma una decisión capital, que es la renegociación de un nuevo acuerdo, se establece una conferencia intergubernamental en diciembre del 90 y en diciembre del 91 ya se ha aprobado el texto provisional que se acabará firmando en febrero de 1992, que es el llamado Acuerdo de Maastricht. A mí yo siempre hago la misma pregunta, y la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, sobre todo si en Madrid estoy absolutamente convencido de que no se aprobó absolutamente nada, que fuera vital o irreversible? Pues la respuesta está aquí. La respuesta es que va a pasar algo que era totalmente inesperado, algo totalmente fuera de toda previsión, que es la caída del muro, el 9 de noviembre de 1989, y la unificación de Alemania menos de 11 meses. Fijaros que la caída del muro lo que le sigue es el acuerdo en mayo de 1990, pocos meses después
de la unificación, que se redacta en todos sus detalles en agosto siguiente, que se aprueba por las potencias ocupantes en septiembre, que entra en vigor el 3 de octubre de 1990, cuando ya la paridad monetaria había entrado en vigor en julio de 1990, y también se había establecido una escala salarial progresiva donde los salarios de la Alemania Oriental, que eran 40% de los salarios de la Alemania Occidental, pasarían en muy poco tiempo a ser el 100%, con una paridad monetaria de un marco oriental equivalente a un marco occidental. Bueno, pues esto lo que supone es que quien se opone a todo esto es el Bundesbank. El Bundesbank es el principal opositor a esta manera de hacer la unificación de Alemania, y la única manera que tiene el Bundesbank de contribuir a ello es a través de la elevación del tipo de interés. Y nos encontramos que el tipo de interés del Bundesbank, el tipo Lombard, que entre junio de 1988 y noviembre de 1989 había pasado del 2,5 al 6%, continúa creciendo hasta el 9,75% antes de la firma del Tratado de Maastricht, es decir, un incremento del 390%. Esto, claramente, es un escenario completamente diferente. Es un escenario completamente diferente, donde el Bundesbank, en defensa y el marco alemán, están erosionando la soberanía monetaria y cambiaria que tanto habían aprendido a disfrutar el conjunto de los países europeos. La respuesta a esto no puede ser más que, ante la pérdida de la soberanía monetaria por el uso unilateral de la política monetaria alemana, es arrebatar la política monetaria de los alemanes, arrebatarla y convertirla en la política monetaria común. Esto se hace a una enorme velocidad, sin tener y prestar atención a los detalles, no porque hubiera defectos de fabricación, sino porque no hubo tiempo de fabricarlos. Y esto se produce, y ustedes me dirán, ¿y por qué lo aceptan los alemanes? Pues lo aceptan los alemanes por dos razones muy significadas. Una, que es la principal, porque no pierden soberanía monetaria, convierten su política monetaria en la política monetaria común europea, ganan en soberanía monetaria. Y en segundo lugar, porque es bien difícil oponerse a este acuerdo en el momento en el cual está sometido a una enorme tensión por la reunificación. La unificación de Alemania despliega una enorme animadversión en prácticamente todos los países afectados, Francia y Gran Bretaña principalmente. Y ante esto no tenemos más remedio. Los alemanes entienden que es un mal menor avanzar en una política monetaria común siempre y cuando se den unas condiciones determinadas. El Tratado de Unión Económica y Monetaria supone un cambio total y absoluto en los términos de relación de Alemania con los países europeos. Pero es un cambio que no tiene apariencias o consecuencias aparentes bien visibles. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque a partir del 92 nos entramos todos en una especie como de periodo de siesta colectiva, de ensimismamiento colectivo. Por una parte, los alemanes están muy preocupados con su unificación, es básicamente su foco de atención. Los alemanes pasan foco de atención europeo a un foco de atención estrictamente nacional. Las transiciones de la Europa del Este es otro elemento de distracción tremendamente importante para nosotros, tremendamente importante para ellos. Todo lo que son las trifulcas de las negociaciones para acomodar las ampliaciones de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, su transición de una Comunidad Europea a 12, a una Comunidad Europea a una Unión Europea a 27, o 28, todo esto genera enormes trifulcas y enormes complejidades, y porque tras 1997 lo que nos encontramos es una fase de crecimiento muy rápido, fundamentalmente debido a las facilidades crediticias. Es decir, en ese momento determinado por fin éramos alemanes y por tanto éramos tratados como alemanes en los mercados de capitales. Lo que sabemos es que esto fue utilizado en una manera poco sostenible en el largo plazo, y eso desembocó en unos enormes desequilibrios internos dentro de la Unión Europea, y este es parte del origen de la crisis actual. ¿Qué respuesta ha merecido la crisis? Bueno, pues en parte ha seguido el patrón que ya conocemos. En primer lugar, negación. Primero se niega. Entre 2007 y 2008 simplemente no hay crisis. Negación absoluta. En segundo lugar, estamos esperando que se produzca un milagro. Esa es segunda reacción natural. Es decir, que algo suceda en algún sitio, economía norteamericana, la economía china, la economía coreana, quien sea,
que evite cualquier tipo de replanteamiento de los modelos nacionales o de los modelos europeos. Por otra parte, en el momento en el cual la crisis ya nos ha estallado, desde aquellos países que tienen los problemas, lo que se espera es que se produzca un rescate alemán. Aquí está toda la idea aquella del Plan Marshall a la alemana, un rescate alemán, que Alemania, como economía central, tenga que venir a rescatar al conjunto de los países europeos de una manera o de otra. Desde el punto de vista de Alemania, lo que se espera es que se produzca un milagro en toda la periferia, es decir, que la periferia de alguna manera sean capaces de hacerse básicamente un harakiri y de alguna manera desandar todos los desequilibrios que se han ido acumulando en los 10 años anteriores. No es hasta el año 2012 que empezamos a hablar de una solución colectiva. Y la solución colectiva no hemos llegado todavía a ella, estamos en ello. ¿Por qué? Porque las características que hacen esenciales aquel tipo de pactos de integración que hemos conocido hasta la fecha todavía no se han producido. Todavía no han coincidido lo que son los 4 elementos fundamentales que hacen que cualquier acuerdo de integración pueda tener éxito. El primero de ellos es que necesitamos algo que es fundamental, pero que nos cuesta muchísimo trabajo, que es tener en cuenta lo que son los intereses vitales de todas las partes implicadas. Buena parte de las soluciones a las cuestiones europeas simplemente tienen intereses bastardos. Me interesan a mí. Y tú lo compras simplemente en aras de avanzar en la integración europea. Ese es el punto número 1. El punto número 2. Necesitamos que tanto la acción nacional como la acción europea se complementen. Y por ahora todavía no estamos en ello. Estamos avanzando en ese sentido, pero todavía nos está costando mucho, de alguna manera, sincronizar la acción nacional con la acción europea. En tercer lugar, lo que necesitamos es este grado de sincronización, que es muy importante, pero al mismo tiempo introduciendo también elementos de simetría. Los acuerdos asimétricos se pueden producir, pero tienen corta volada. Se pueden producir y se han producido. Ninguno de ellos ha durado lo suficiente para ser recogido en los libros de historia. Y, en cuarto lugar, lo que necesitamos es que esta integración efectiva ha de mejorar la posición relativa del conjunto de la Unión en el contexto económico internacional. Esto todavía nos está costando un enorme esfuerzo. Desde el punto de vista de la integración europea, ante la crisis actual, derivaríamos lo que son 5 lecciones fundamentales y con esto acabo. La primera de ellas es que la integración y la desintegración, ambas cosas son perfectamente posibles. La irreversibilidad es un activo fundamental, pero es obviamente necesario entender que la Unión Europea no es un cohete autopropulsado y si no responde a los intereses de la mayoría de las poblaciones, simplemente la Unión Europea no tendrá viabilidad. Segundo elemento que es tremendamente importante es que hay un punto de inflexión que se produce entre 1974 y 1985, donde pasamos básicamente de un modelo que es el modelo de posguerra a un modelo completamente diferente que prima lo que es la estabilidad de precios. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se produce esto? ¿Qué es lo que hace que los gobiernos legítimamente elegidos respondan de manera diferente, defiendan intereses totalmente diferentes? ¿Qué ha pasado? Hay una teoría muy interesante que viene a decir fundamentalmente que hemos perdido el miedo. Los conservadores han perdido el miedo a la revolución y por lo tanto entramos en políticas neoconservadoras, neoliberales. El problema que tiene esta lógica, que quizás sea verdad, es que recibe el apoyo electoral. Son gobiernos elegidos democráticamente los que llevan a cabo este tipo de políticas. Por lo tanto, lo que se ha producido es un cambio en el cuerpo electoral. Y el cambio en el cuerpo electoral, ¿por qué se ha producido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto es muy interesante. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que es la demografía, tiene que ver fundamentalmente con la desindustrialización, tiene que ver fundamentalmente con la que es la evaporización, se evaporan las fronteras entre el asalariado y el no asalariado, tiene que ver con el ascenso de lo que son el sector servicios, tiene que ver con todo un conjunto de factores que hacen que el cuerpo electoral elija y prime unas políticas diferentes a aquellas que habían privado hasta a mediados de la década de los años 70, durante la época de la globalización. En tercer lugar,
lo que tenemos que entender es que Alemania es la fuente, el centro de todos los problemas, pero también es el origen de todas las soluciones. Y que, por lo tanto, necesitamos, y es absolutamente fundamental, entender los intereses esenciales de Alemania para encontrar una solución colectiva a los problemas de Europa. Y la preocupación esencial de Alemania en este momento determinado, estoy absolutamente convencido que tiene que ver con la posición relativa de Europa en el contexto de la economía internacional. Tenemos un problema enorme, y es el problema principal del conjunto de los países europeos, y es la sostenibilidad y la viabilidad de los distintos modelos europeos, de los modelos sociales europeos. Hay muchos modelos sociales europeos. Todos ellos están sometidos a un test muy duro de sostenibilidad en el tiempo. Esta es la preocupación principal de Alemania, que todavía no ha entrado dentro de la ecuación de la solución definitiva del problema de la crisis del euro y de la Unión Europea. Y finalmente, la última reflexión que quisiera hacer, con esto acabo, es que esta alocada transposición del modelo institucional alemán al conjunto de la Unión Europea simplemente no tiene nada que ver con una imposición alemana, sino que deriva fundamentalmente de la incompetencia propia. Es la falta de respuestas endógenas, es la falta de eficiencia del conjunto de nuestra política y de nuestro sistema lo que genera un vacío que es ocupado por un modelo totalmente ajeno, un modelo que no es generado endógenamente y un modelo cuya transposición simplemente generará conflicto porque no podrá ser mantenido y no será apoyado por la mayoría de la población. El liderazgo alemán actual es un liderazgo que deriva fundamentalmente, que ocupa fundamentalmente lo que es un vacío de modelos alternativos que son necesarios para consensuar lo que es la respuesta europea a la crisis europea. Muchas gracias. Josep, ven acá para acá y así... Llevo el micro. Gracias, Fernando. Un auténtico ejemplo de cómo hacer historia económica bien. Comprensible. Muchas gracias. Comprensible para que los profanos puedan entender un problema que no es pequeño. Y realmente te agradezco y te agradecemos mucho, porque ha sido una conferencia magnífica. Yo tengo dos cuestiones, si quieres. Obviamente yo veo todas estas cosas más del lado francés que del lado español. Visto del lado francés, hay una parte de lo que tú dices que suena muy germanizada desde antes. Quiero decir, tú adelantas un poco el proceso de seguimiento del modelo alemán, etcétera, etcétera. Creo que tus bases son buenas y entonces me deja pensando a mí de qué atrás está todavía la discusión de esto en Francia. No sé si te parece correcto esto, ¿no? En Francia todavía esta temprana centralidad alemana no es aceptada, porque es como De Gaulle que le toma la mano que lo llama Adenauer, etcétera, etcétera, y después Mitterrand, etcétera, ¿no? O sea, no es raro, en cada país esto aparece visto desde cada país. Pero dado que la Unión Europea tiene una centralidad que es Alemania-Francia, que es el eje fundamental, esta diferencia es notable y salvo, ¿sabes quiénes? Aquellos que son muy negativos contra la Unión Europea. Es paradójico esto, ¿no? Los tipos que más se oponen, tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no? Eso es una cosa
Y otra cosa es lo último que dijiste sobre el cambio del cuerpo electoral. Creo que tienes razón y que es bastante evidente que el cuerpo electoral está cambiando y la catástrofe que vamos a tener el 25 de mayo va a ser una muestra evidente de esos cambios. Ya hay 4 o 5 países europeos donde los antieuropeos son la primera minoría. Entonces, en los sondeos todavía, pero esto no va a estar muy lejos de la realidad, me parece. Pero también es cierto que hay algunos fenómenos, el de Italia, diría yo, y el último de Francia, en lo que la cosa no es tan así, un cambio tan rotundo, aunque el Beppe Grillo respondería al patrón que tú dices de cambio. Pero en el caso de Francia, por ejemplo, el cambio es un poco al revés, porque digo, el triunfo de la izquierda frente a un candidato a presidente que no prometió mucho, porque hay que decir que Hollande no prometió mucho, pero hizo poquísimo. Es decir, ahí la clara ilegitimidad del gobierno actual francés es bastante evidente. Entonces, yo sería un poquito más matizado acerca de eso, ¿no? Y además es un problema ya más de ciencia política y de sociología electoral, ¿no? Pero creo que es enormemente importante para el futuro de Europa. Ahí está el huevo de la serpiente, ahí, en ese lugar. En los extremos de ese cambio, no la centralidad del cambio. Gracias. Yo no puedo decir, hay poco que pueda responder a lo que ha dicho, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Simplemente, déjame que haga simplemente 2 comentarios. Uno de ellos es que, es decir, yo no sé exactamente qué es lo que yo hago. Si yo hago historia económica o historia política o historia de no sé qué, no tengo ni idea. Yo lo que sí sé es que lo que necesito es entender un elemento que es fundamental, que es, para mí al final es el elemento fundamental, es la calidad del sistema institucional en recoger los intereses de la mayoría y en darles salida. Solo aquellos sistemas institucionales que son capaces de interpretar correctamente y eficientemente lo que son los intereses de la mayoría, y esto quiere decir también condicionar estos intereses, es decir, ir generando estos intereses, ir modificando los intereses de la población, son sistemas institucionales que tienen éxito político y económico. Por tanto, yo muchas veces lo que a mí me sucede, y me sucedió desde que era pequeño, es que cuando me pongo a estudiar esto, acabo en cuestiones con comercio, impuestos, tipos de cambio, monedas, y lo único que no hago es lo que hacían mis profesores. Es que cada vez que entraban y había un elemento que fuera económico, decían, no, esto para los economistas. Tú te ocupas de otra cosa. No, yo me ocupo de lo que me tengo que ocupar. Yo tengo mis problemas, son los que a mí me interesan. Y son esos problemas a los que llego a través de todos los instrumentos. Y aquí hay un elemento que todavía no he mencionado y que tengo que seguir trabajando, y es el que tú acabas de mencionar ahora. Aquí hace falta mucha ciencia política y mucha sociología que se irán incorporando. Esto es un trabajo muy complicado y mi proyecto de investigación actual está centrado en el periodo entre 1974 y 1985. Aquí es donde se produce la bisagra y todavía no tenemos absolutamente ningún elemento. Ahora sabemos, porque ahora tenemos una serie de trabajos y de series estadísticas nuevas donde se está produciendo claramente un fenómeno de retroceso en los niveles de igualdad. Y esto mientras que se produjo un fenómeno de igualdad muy significativa y de equidad muy significativa desde durante la guerra hasta mediados de la década de los años 70, a partir de entonces estamos retrocediendo hacia los niveles de principio del siglo. Y esto es un elemento muy interesante. ¿Por qué? Porque esto no viene impuesto. Este es el tema que a mí me preocupa. No viene impuesto. Son los gobiernos elegidos democráticamente los que hacen los cambios en sus políticas de decisión. ¿Por qué se producen? No lo producen porque se quieran suicidar. Muchas veces lo producen porque interpretan de manera diferente lo que son los intereses de sus electores. Hay otro elemento que es muy interesante, que es la percepción francesa. La percepción francesa es muy sui generis.
Es muy sui generis la percepción francesa. Y los franceses tienen un problema importantísimo, y es la política comparada. Política comparada. Los historiadores franceses son reacios a la política comparada. Y cuando son reacios a la política comparada, te estás mirando el ombligo continuamente. Y haces que tu caso sea singular, cuando en muchas situaciones no es singular. En el tema de la integración europea, la centralidad francesa realmente no existe. No existe, no existe, no ha existido. No ha existido nunca. De hecho, no ha existido nunca. Es decir, la CECA es el reconocimiento más claro de la incapacidad de Francia de reemplazar a Alemania, a pesar de haberle dado absolutamente todos los instrumentos para que esto se llevara a cabo. ¿Por qué está Francia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Ustedes no se lo han preguntado nunca. ¿Qué hace Francia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Por qué está Francia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Qué pasa? ¿Que ocupó Alemania? ¿Japón? ¿Por qué Francia está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Pues por una razón muy sencilla. Porque Francia fue la potencia europea elegida para definir el modelo europeo. Y eso había que hacerlo desde las instancias de mayor poder. Por eso está Francia ahí. Por eso Francia puede ocupar un espacio en Alemania. Y este elemento de centralidad francesa es absolutamente artificial, que se va a ir erosionando con el tiempo ante la enorme potencia de la economía alemana. Y esto simplemente es así. Hay otras cosas que podría comentar sobre el cambio de políticas. Mitterrand, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, todos tienen que rectificar. Y es interesante porque todos rectifican. Todos rectifican, todos y cada uno de ellos rectifican. En el caso de Alemania solo hay una gran rectificación, una. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. Y el problema fundamentalmente es que en Francia la resistencia al cambio es significativamente superior a cualquier otro país. Y esto hace que buena parte de las agendas reformistas de la clase política francesa simplemente no se llega a materializar nunca. Y esta falta de materialización de este conjunto de adaptación y de reformas acaba pasando factura en el largo plazo. Y por lo tanto necesitas dar, de alguna manera, tombe en un momento determinado que son de enorme envergadura, mientras que en otros países... Y ahí estamos donde estamos. Muchas gracias, Fernando, como siempre. Muy interesante y muy llamativos tus seminarios. Mi pregunta es sobre este cambio en 1955 y es muy sencilla. Es cómo reaccionan los Estados Unidos en esta situación, porque de todo el proceso de integración europeo, como Midward nos enseñó, los Estados Unidos son un actor fundamental en condicionar, en intentar desarrollar el proceso, porque fue de verdad una voluntad alemana de crear una economía internacional o más una amenaza para negociar condiciones diferentes y mucho mejores con los otros partners europeos. Básicamente porque aquí lo que hay son intervienen en muchas bandas. Por una parte, los norteamericanos quieren que los europeos abracen el sistema de Bretton Woods, por lo tanto están encantados con este cambio de actitud por parte de Alemania, la cual le seguiría en otros países. El peligro es que Alemania puede ser seguida de Bélgica, puede ser seguida de Holanda, puede ser seguida de Inglaterra, y en el momento en que tengan esta coalición es inevitable de alguna manera la quiebra de todo ese sistema preferencial europeo. Esta es la amenaza alemana. Hay otros países que los británicos llevan toda la vida diciéndolo y los europeos ni caso, porque simplemente no tienen la fuerza para salir de Europa y salirse del sistema preferencial. Alemania sí lo tiene. ¿Qué es lo que sucede? Erhard lo tiene clarísimo, que la economía alemana ha de ser una economía internacional, lo tiene clarísimo. ¿Cuál es el tema? El tema está en que tú tienes que ser capaz de darle a Alemania lo que Alemania necesita. ¿Qué es lo que Alemania necesitaba? Alemania, para poder conquistar los mercados mundiales, necesita un sistema relativamente creíble, sólido y estable, sobre el cual desplegar todo el riesgo que supone conquistar todos los mercados mundiales. Porque los mercados mundiales son mercados que se abren y se cierran sin preaviso. Todos y cada uno de ellos. Estamos hablando de la década de los años 50. Todos, incluido el mercado norteamericano. Se abre y se cierra sin preaviso.
Los únicos mercados que no se van a cerrar son los mercados europeos después del Tratado de Roma. Este es el acuerdo con Alemania. El acuerdo con Alemania es, sí, conquista el mundo a través de lo que es una sólida economía europea. Y para esto lo que hacen y lo que le permiten a los alemanes es el acceso preferente a los principales mercados industriales europeos, que son fundamentalmente Francia e Italia, que son mercados todavía en 1955 fuertemente protegidos. Para Alemania esto es una etapa suficiente, porque el mercado común, la Comunidad Económica Europea, no es la Comunidad Económica Europea que se firma en 1957, no es la que conocimos con posterioridad, ni mucho menos. La que se firma en 1957 es una Comunidad Económica Europea que tiene que liberalizarse en el contexto de los acuerdos del GATT, cosa que finalmente no hará. Y esto contradice lo que es el espíritu original, y de ahí deriva el que Alemania después, en la década de los años 70 y la década de los años 80, sea el principal, junto con Inglaterra, apoyo a lo que es el Acta Única Europea, que simplemente lo que supone es concluir aquello que acordamos en 1957. Por lo tanto, aquí no hay renuncia de nada, y este es el tema interesante de la integración europea. El tema interesante de la integración europea es que nadie renuncia a nada. Tenemos que encontrar el mecanismo que permite y potencie los intereses esenciales de todas y cada una de las partes. Esta es la clave. Es lo que no hemos entendido de la crisis actual. Por lo tanto, en aquel momento determinado, Alemania necesitaba ser una economía internacional. Lo que tienes que permitirles es serlo dentro de un contexto europeo y que le permita tener los mercados internacionales abiertos. Eso se consigue en 1957. Pero no es tarea fácil. Cuando se lanza la Declaración Schuman de mayo de 1950, es un ejercicio de una importancia extraordinaria. Ahora podemos de alguna manera despreciar el tema o darle menos importancia, pero la importancia es extraordinaria. Que Francia en un momento determinado conceda compartir soberanía con Alemania es un hecho de una envergadura brutal, que deriva de ser el único mecanismo que permitiría a los franceses seguir manteniendo el control directo de los recursos de Alemania. Por lo tanto, lo que necesitamos es que todos ganen. Los alemanes ganan porque a través de la CECA no pierden soberanía, sino que la recuperan, porque todo el entramado de intervención interaliada desaparece y, por lo tanto, los alemanes recuperan esa soberanía que van a compartir, y los franceses, que no tienen soberanía ante lo que es el envite de la industria francesa, tienen capacidad de decisión sobre la industria alemana. Todos ganan, nadie pierde, no hay cesión de soberanía, hay reforzamiento de soberanía. Esta idea de que la integración europea erosiona el Estado simplemente es ciencia ficción. La integración europea fortalece a los Estados porque da viabilidad a aquel tipo de políticas que por ellos mismos no serían capaces de desarrollar. Por lo tanto, la integración europea supone que es un refuerzo de lo que, en este caso, de una soberanía compartida, pero un refuerzo de los Estados nacionales tal y como los conocemos en la actualidad. Estados Unidos es un convidado de piedra en ese momento determinado. Fernando, yo tengo una pregunta, sobre todo basada también en la lectura de tu texto, que no sé si ha salido ya o está por salir, en ayer, ¿no? La presentación me ha resultado un poco más complicada porque no son 5 puntos de inflexión que aparecen en el artículo, aquí son 7, o sea que la complicación aumenta. Pero sobre la segunda parte del título, germanización de Europa, y referente a esa diapositiva que has mostrado la señora Merkel allí, y se le exige o se le pide que ponga orden, digamos. Pone orden, digamos, yo creo que la exigencia no es únicamente desde un punto de vista económico, sino también político. Es decir, entonces, tal como interpreto yo el proceso en base a la lectura, sobre todo del artículo, pero bueno, que es lo que has explicado aquí, es que Alemania aparece como un foco exportador de estabilidad económica en todas sus variantes, digamos. Sinceramente, tendrías que explicarme otra vez lo que es el cambio, el flujo y tal, porque esto es complicado. Pero a cambio no se le da la relevancia política como país que merecería,
O sea, Francia le exige en diversas etapas de la historia europea y de diversas formas los mecanismos que garanticen la estabilidad económica francesa, ergo también de europea, y en lugar de darle, digamos, el reconocimiento político que le correspondería en los términos habituales, lo que hace es aumentar la idea de Europa, es decir, disolver la responsabilidad política que podría tener Alemania, que Francia tendría que ceder, en esa idea, digamos, de Europa. Y esto sucede hasta tal punto, yo había entendido que la reunificación alemana, los alemanes no comunican a las potencias aliadas que van a hacer esto, sino que les piden permiso. O sea, Kohl no amenaza de ninguna manera a Mitterrand y a la Thatcher, sino que les da, digamos, muchas cosas a cambio. Es decir, Alemania no dispone de un poder político, tal como entiendo yo, de capacidad de decisión política, a la altura de su capacidad de decisión económica. Obviamente, dentro de Alemania esto también se vive teniendo en cuenta toda la historia, digamos, que ha habido anterior. En el momento que han querido hacer política europea, pues se ha montado la que se ha montado. Entonces, ¿es esta una lectura correcta que hago del artículo de tu conferencia? Y después, claro, ahora de golpe se le exige a la señora Merkel, no olvidemos que Schröder pasó las de Caín en su gobierno, o sea, porque allí hubo una crisis brutal, se le pide una responsabilidad política, un papel político que hasta ahora se le había negado. Interrogación. ¿Okay? La lectura que haces es la lectura correcta. Alemania es un factor de estabilización. Sí, de estabilización. Es el principal factor de estabilización. Es un factor de estabilización política, es un factor de estabilización social, es un factor de estabilidad política. Es el principal factor de estabilización europeo, sin lugar a dudas. De hecho, la historia de la integración europea sería básicamente la historia de cómo acomodar a Alemania en una casa común. Es decir, la historia de la integración europea es la historia de Alemania, no es otra cosa, es la historia de Alemania, en la cual se interrelacionan otro conjunto de países que entran y salen continuamente, pero es la historia de Alemania. De hecho, es una historia alemana, fundamentalmente. Claramente no hay ese reconocimiento político, no se le da ese reconocimiento político. Lo que se hace, como publiqué hace poco, es básicamente... Y dejadme que lo lea, porque cuando escribo, pues pienso dos veces lo que digo y está mejor dicho que cuando lo digo así a bote pronto. Estamos hablando has hecho referencia a un artículo mío, y estamos hablando de, en un momento determinado, cómo las élites francesas tienen que asumir lo que es esta aceptación del modelo alemán. Entonces dice aquí lo siguiente. Dice... En cuanto al modus operandi, cuanto más germanófilas se vuelven las élites gobernantes europeas ante su fracaso de gestión autónoma, mayor énfasis ponen todos los involucrados en el discurso europeísta a modo de coartada. Este es uno de los grandes problemas en términos de credibilidad de la Unión Europea. Es que en buena parte la Unión Europea lo que sirve es de coartada. Cuando uno tiene que de alguna manera ceder ante cualquiera, si es una cesión de alguna manera positiva y percibida por tu población de manera positiva, todo esto será básicamente en aras de una creación de una Unión Europea, pero cuando sea en términos negativos para tu población, automáticamente será atribuida a una responsabilidad ajena que te viene impuesta. Este es el papel de Alemania en este momento determinado. El papel de Alemania, si leéis, a mí me gustaría que lo leyerais porque es un texto extraordinario. Es decir, el texto de Schmidt en el Consejo de Gobierno es un texto muy largo, tiene 47 páginas, pero leyendo esto entiendes perfectamente la historia europea y la historia alemana desde mediados de la década de los años 50 hasta el presente. Y esto es un texto de 1978. Aquí explica exactamente qué puede hacer Alemania en el contexto europeo y qué no puede hacer Alemania en el contexto europeo en cualquiera de las... ¿Por qué? Porque su pasado tiene un enorme peso. Y uno de los elementos más interesantes que yo me he encontrado en esta tesis, en esta crisis, es esta conversión de Alemania
en un nuevo orden europeo renacido. Cuando en realidad el nuevo orden europeo, que fue el intento por parte de Alemania de diseñar la economía europea a su imagen y semejanza, el conjunto de las economías continentales a su imagen y semejanza, sirve básicamente para eliminar el fracaso del nuevo orden europeo, sirve para eliminar absolutamente, pero por muchas generaciones, cualquier veleidad por parte de Alemania de intentar imponer, más allá de Alemania, cualquier parte de su modelo político, económico o social. Los alemanes son los más conscientes de que el modelo alemán es un modelo sui generis que surge endógenamente, que solo es aplicable en Alemania de manera eficiente, que cualquier transposición simple del modelo alemán fuera de las fronteras alemanas simplemente no funciona. No funcionó en la década de los años 40, no funcionó en la década de los años 70, no funcionará en la situación actual. El problema que tenemos es que esta transposición del modelo alemán se produce por el vacío de ideas, de proyectos a escala nacional. Y es este vacío lo que hace que el modelo alemán ocupe el espacio. A propósito de lo que a propósito de lo que decía Albert, ¿no te parece que puede durar mucho esta contradicción entre peso económico y peso político? Es muy difícil que el que tiene la llave de la economía no termine de algún modo por... No la tiene. Este es el problema, no la tiene. ¿Tú crees que el pasado es tan fuerte que... Alemania es tremendamente débil. Nosotros vemos a Alemania como una enorme potencia. Alemania se ve a sí misma tremendamente débil. Alemania tiene enormes deficiencias, enormes debilidades. Todos los estudios, todos los análisis que se han hecho sobre el crecimiento económico en Alemania en los próximos años establecen que Alemania es la economía europea que menos crecerá en los próximos 30 años, por sus problemas demográficos, por sus problemas de infraestructuras, por sus problemas en el sector servicios, por su ineficiencia en el sector bancario, es decir, hay toda una serie de problemas que tienen los alemanes, que son de una enorme envergadura, que ellos anticipan perfectamente que lastrará el crecimiento económico de Alemania en los próximos 30 años. Lo que los alemanes están pidiendo por activa y por pasiva al conjunto de los países europeos es que sirvan de contrapeso y ayuden al conjunto de las economías europeas a restablecerse como unas economías mucho más eficientes y dinámicas que permitan la viabilidad alemana y europea en el contexto globalizado del siglo XXI. Este es el problema que no acabamos de entender. Y esto no lo acabamos de entender porque no hemos interpretado correctamente el papel de Alemania desde 1947 hasta ahora. El papel de Alemania desde el 47 hasta ahora es forzar al resto de las economías europeas a no encasillarse en un sistema protegido, sino simplemente en enfrentarse a lo que son las oportunidades y el potencial de la economía mundial. El problema es que nosotros tenemos, y esto lo diré sin que sirva de precedente, tenemos demasiada Europa. Y esta demasiada Europa simplemente nos hace que seamos poco ágiles. Hay mucha grasa. Estamos siempre pendientes de rescates. Llámenlo ustedes como quieran. De rescates, más Europa. Lean los labios de nuestros dirigentes. Cuando dicen más Europa, lo que quieren decir es más ayuda, más protección, más esto. No quieren decir llevar a cabo de manera sincronizada, pactada, colectiva, programas de reforma como fue la Agenda de Lisboa, a la cual no le hicieron ni caso. Solamente aquellos que eran solamente los suecos, los finlandeses y los holandeses. Los demás no le hicieron ni caso a la Agenda de Lisboa. Esto es lo que necesitamos. Una Agenda de Lisboa que además incorpore reformas institucionales en calidad democrática. Esto es lo que necesitamos. El principal problema europeo no es de crecimiento, el principal problema europeo no son los bancos, el principal problema europeo es la debilidad del conjunto de las democracias de los países de la Unión Europea. Esto es lo que tenemos que aprender. Y solo solventando este problema podremos hacer de la Unión Europea un instrumento mucho más eficaz
para el conjunto de los países europeos, para que, de alguna manera, en el futuro podamos tener y mantener aquellos niveles de bienestar que supuestamente nos merecemos. Sí, supuestamente, claro. Todos en términos comparados. Allá al final hay otra pregunta. No, sí, tú y después. Sí. Dos preguntas. La primera pregunta es que en una de las últimas diapositivas que has puesto, decías que una de las reacciones de Alemania al principio era esperando un cierto milagro que venía de la periferia. Esto es la primera pregunta. Yo diría que el hecho que Grecia ahora mismo ha salido a lanzar bonos y que alguien los ha comprado y que incluso que el precio de bono de 3 años de España está a un nivel de los Estados Unidos, es casi esto ha pasado. O sea, nadie hace en 2008, 2009, 2010 especialmente, iba a pensar que la periferia europea iba a poder arreglar su situación macroeconómica, no hablo obviamente de empleo o de otros factores, en una manera que lo ha hecho. Entonces, en cierto sentido, ha pasado un cierto milagro que nadie iba a ver. Esto es solo un comentario. La pregunta que tenía, de todas formas, es algo. Yo pensaba que al final, cuando hablabas de la solución de 2012, iba a sonar un poco como una política, por lo menos monetaria, del BCE menos germanizado, ¿no? Entonces, el auge de Draghi, una cierta política monetaria muy resistida por los políticos alemanes, que seguía más bien los patrones de Ben Bernanke, que también es un historiador económico que utilizaba estos patrones de que él había desarrollado después de estudiar la crisis de 29. Yo pensaba que este último giro de 2012 y el auge de Draghi iba a ir un poco en contra de esta tesis central de la germanización de Europa. Y esto es mi impresión de una persona que no sabe mucho de esto, y me gustaría oír la razón por qué no tenga yo razón o si lo tengo. No. El problema que tenemos es que la situación actual es actual. Yo soy historiador. Y la situación actual, hasta que no pase, no podremos interpretarla correctamente. Y lo que a mí me parece tremendamente atractivo de los politólogos es que se pueden corregir todos los fines de semana. Se corrigen todos los fines de semana y no pasa nada. Es decir, y siguen siendo extraordinarios los politólogos porque su función fundamentalmente es intentar interpretar el presente a los ciudadanos. Los historiadores hacemos otra cosa diferente. Por lo tanto, a mí me cuesta mucho trabajo poder manifestarme sobre cosas muy recientes que todavía tenemos que saber contextualizar. Pero el caso de Draghi es un caso precioso, que viene fundamentalmente a afirmar lo que yo acabo de decir. ¿Qué es lo que he dicho yo? Lo que he dicho es que Alemania no puede actuar sola. Alemania necesita, de alguna manera, que el conjunto de los países, de manera sincronizada, se pongan todos en movimiento. No va a haber un paquete de ayuda directa de Alemania a los europeos. No, eso no se va a producir. No se ha producido nunca. Hay siempre un instrumento mucho más sofisticado que permite la estabilización a cambio de algo. El sistema monetario europeo fue esto. Yo pongo a tu disposición la estabilidad monetaria alemana siempre y cuando tú te muevas en la buena dirección. En el momento que no te muevas en la nueva dirección, 1992, la política monetaria alemana se cierra el grifo y todos los países y todas las monedas europeas entran en crisis. ¿Por qué? Porque no tienen el sostenimiento del Bundesbank, que sí lo habían tenido hasta entonces, hasta el verano de 1986. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede cuando Draghi hace esta operación, en el verano del año 2012, Draghi va a necesitar dos elementos fundamentales. Uno es explicárselo al Bundestag. Es el único parlamento en el cual Draghi va y se lo explica. Draghi se lo explica al Bundestag. Cuando viene aquí, porque a Madrid también vino, fue un paseo de torero. Es decir, ni se grabó, ni se permitieron preguntas, ni hubo conferencia de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hubo un puro trámite. En Alemania no. Y en segundo lugar, ha necesitado, ya sabes que todavía no ha actuado, la idea es que Draghi pueda actuar en un momento determinado, ha necesitado la aprobación de la Corte Constitucional alemana.
Se la han dado, por eso te quiero decir, ha necesitado la aprobación, tiene la aprobación de la Corte Suprema alemana. Por lo tanto, aquí lo que tenemos, cuando tú dices que los alemanes se oponen a la operación de Draghi, no te confundas. Algunos alemanes se oponen, otros no se oponen. No has oído jamás a la canciller Merkel, jamás, oponerse a las medidas de Draghi, jamás. Lo que has oído es al presidente del Bundesbank de vez en cuando decir una cosa y la contraria. Pero no has oído nunca a la cancillera. ¿Por qué? Porque Draghi no puede hacer lo que va a hacer sin el consenso de Alemania, y no solamente de Alemania, sino el consenso de los principales países acreedores, que son aquellos que tendrán que poner parte del dinero que el Banco Central Europeo podrá utilizar en las operaciones en un momento determinado de riesgo sistémico. Por lo tanto, aquí lo que hay es un elemento básicamente que es nuclear en lo que estoy diciendo yo. Es decir, que Alemania lo que necesita es que el conjunto de las piezas del sistema se muevan de manera sincronizada, de manera que ella pueda utilizar su papel, que es un papel fundamental, pero de una manera que sea compatible con su opinión pública y eficiente. ¿Qué es lo que no sería eficiente? Lo que no sería eficiente serían los bonos europeos. En absoluto, para nada. Es un error. Es un error de una enorme envergadura hoy. No lo será dentro de 5 años o dentro de 10 años. Hoy es un error de una envergadura. Hace un año era un error de una enorme envergadura. ¿Por qué? Porque los europeos ya habían tenido sus eurobonos. Los europeos ya habían tenido sus eurobonos. Y lo que habían hecho es con sus eurobonos, madre mía. Ay, ¿cómo se va para atrás aquí? No sé cómo se va para atrás. Ah, en anterior. Sí, pero es que aquí hemos tenido ya los eurobonos. Eso es un periodo de eurobonos. Y estos eurobonos simplemente sirvieron para generar enormes desequilibrios macroeconómicos. Por lo tanto, antes de tener eurobonos, quizás tendrías que explicarle a quien tiene que subvencionar esos eurobonos qué vas a hacer con los eurobonos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por lo tanto, hay ideas, es decir, en todo lo que son las soluciones a la integración europea, necesitas poder introducir en la ecuación los intereses fundamentales de todas las partes implicadas. Y solo cuando están garantizados los intereses vitales de las partes esenciales, y esto incluye a Alemania, Alemania se moverá. Y se moverá con todas sus implicaciones. Lo hace en la Unión Europea de Pagos, lo hace en el Sistema Monetario Europeo, lo hace en la Serpiente Monetaria Europea, lo hará en la Unión Económica y Monetaria, lo hará siempre. Pero cada vez que establece un acuerdo de estos, ese acuerdo necesita contrapartidas. Necesita contrapartidas y todavía no le hemos dado las contrapartidas. Este sigue siendo el problema. Y cuando Alemania no tiene con quien dialogar, comete errores de enorme envergadura. Alemania necesita a los países europeos de contrafuerte, porque si no se equivoca, y se equivoca de una manera absolutamente bestial, como es con la unión bancaria. Con la unión bancaria está cometiendo errores de bulto. ¿Por qué? Porque necesita contrafuertes. Es ese vacío de proyectos, ese vacío de ideas, ese vacío de alternativas, lo que está haciendo, lo que está distorsionando enormemente la imagen de Alemania, las recetas alemanas, todo el proyecto alemán dentro del contexto europeo. Pero no es por Alemania en sí misma, sino por lo que nosotros le atribuimos a Alemania, que es completamente diferente. Allá al fondo había una pregunta. Una pregunta breve. Un elemento crítico de la historia es la transformación de la prioridad, estabilidad de precios versus ocupación. ¿En qué medida los procesos de independización de los bancos centrales tipificarían la iniciación o la consolidación de la estabilidad de precios? Y al mismo tiempo, ¿son o no esas reformas de la banca central procesos democráticos o no? Viniendo del mundo latinoamericano, no siempre han sido como los casos arquetípicos de procesos democráticos. Yo diría que la independencia de los bancos centrales surge en el momento en el cual se ha dado ya prioridad a la estabilidad de precios. Es decir, que precede, primero es la idea fuerza, es lo que precede la acción política.
Por lo tanto, esto por una parte. Es decir, la independencia de los bancos centrales surge en el momento en el cual ya hemos comprado absolutamente la estabilidad de precios, y esto parece ser que es un elemento importante de cara a la credibilidad de los mercados para la estabilidad de los precios. Y por otra parte, la reforma de los bancos centrales depende de qué bancos centrales estemos hablando. Hay algunos bancos centrales cuyo proceso de independencia se ha hecho con absoluta transparencia, y otros donde quizás hemos tenido hemos pecado de cierta falta de responsabilidad democrática. Y esto es una parte de la gran discusión que hay ahora en Europa. Hay una parte de Europa que considera que el Banco Central Europeo no es democrático en sus funciones porque no tiene de alguna manera un control democrático. Y esto tiene una explicación muy lógica dentro de lo que es la lógica del negociador a aquel momento determinado. Cuando tú tienes una área monetaria que no es óptima, que está formada por un conjunto muy amplio de estados nacionales, el Banco Central Europeo tiene que ser lo más independiente posible, porque las presiones serán continuas en un sentido y en su contrario. Por lo tanto, cuanto más consigas encapsular al Banco Central Europeo, consigas independizarlo del control político, incluso del control institucional de la Comunidad Europea, de alguna manera más garantías tienes de que su política económica, su política monetaria sea la más eficiente posible dentro de un área monetaria que no es óptima. Pero esto no niega la mayor. Y es que, por ejemplo, los suecos, que no forman parte de la Unión Económica y Monetaria, no forman parte de la Unión Económica y Monetaria fundamentalmente porque están en desacuerdo profundo con que los bancos centrales sean independientes. Para ellos, el Banco Central necesita y exigen un control democrático, y ese control democrático pasa por el Parlamento. Por lo tanto, los bancos centrales quedan supeditados al control directo del Parlamento, un control directo que obliga, que hace que el Parlamento pueda perfectamente hacer dimitir a un gobernador de un banco central si se comprueba que éste no se ha comportado de acuerdo con los intereses generales del Estado. Eso tiene que ver mucho con la calidad democrática. Cuanto más calidad democrática tienes, menos necesidad tienes de independencia del Banco Central. Cuanto menos calidad democrática tienes, mayor es la necesidad de independencia del Banco Central, de manera que pueda ser controlado por quien tiene que controlarlo. Al final siempre llegamos a lo mismo, la calidad democrática. Sí, en parte en relación con esta última intervención, a mí me ha parecido, digamos, bueno, muy interesante, digamos, toda la presentación, pero particularmente interesante, digamos, tu capacidad para fijar, y entendido bien, digamos, que gran parte de tu proyecto futuro se concentra en esa década, digamos, que transcurre entre el 74 y principios de los 80, en los cuales se produce, digamos, el cambio de paradigma, ¿no? Digamos, de las políticas de plena ocupación de posguerra, con todas sus implicaciones, digamos, en términos de consenso y cohesión social, hacia un modelo nuevo. Y tú has apuntado aquí, digamos, que ahí la respuesta, digamos, hay que huir, obviamente, de las teorías de la conspiración, y lo que hay que es que hurgar, digamos, por ejemplo, en la cuestión que, digamos, en la cual yo había reparado poco, del notable consenso electoral y, por tanto, social, digamos, que apoya a gobiernos conservadores, y ahí el caso francés para los 70 y también el caso británico, porque Thatcher, digamos, llega, digamos, en una ola de consenso notable. Claro, ahí la cuestión es esa, yo creo, ¿no? Porque digamos, en la transposición del modelo de plena ocupación al de estabilidad cambiaria, con todo lo que eso implica, ¿no? En términos de control de inflación, renuncia a una cierta política, digamos, de soberanía monetaria y, por tanto, al instrumento, digamos, devaluador, en un contexto en el cual, digamos, después de la caída del patrón oro, es evidente, digamos, que el mundo está cambiando. Entonces, mi pregunta es, y no has comentado, ¿qué papel puede jugar la percepción, digamos, del contexto internacional y particularmente, digamos, de la idea de que la Guerra Fría está ahí para durar por mucho tiempo? Y eso tiene que ver, digamos, en parte con esa observación que has hecho para finales de los 80, principios del 90, que hay un factor imprevisible que en gran parte acelera el SME, que si vamos a los 70, a mitad de los 70, ¿qué factor puede jugar en lo que podríamos llamar una cierta percepción de inmunidad europea en el contexto comercial global? El hecho de que el bloque soviético está ahí para durar, la China de Mao sigue siendo en gran parte todavía no la China de Deng Xiaoping de los 80. O sea, no sé si... Porque ese es un factor que creo que es fundamental, digamos, para explicar esa aparente paradoja de la renuncia social a un modelo que en gran parte, digamos, está detrás, digamos, de la excepcionalidad europea de los 50 y principios de los 60, y que ciertamente, como tú has dicho, lleva en volandas a gobiernos
digamos, claramente neoliberales en un contexto muy determinado, ¿no? Ahí el caso español, digamos, sería un... ¿no? Incluso aparecía en la biografía el caso griego, digamos, que está... Albert, no te puedo contestar porque forma parte de mi proyecto, no te puedo contestar. Lo que sí sé y lo que sí sabemos es que el contexto mundial es un contexto que forma una parte esencial en el proceso de toma de decisiones de Alemania. Es decir, los alemanes tienen el contexto mundial en la cabeza. Así como otros no lo tienen así, los alemanes lo tienen. Y buena parte de su política exterior es una política que gira en torno a la estabilización. Y la estabilización es una estabilización que para ellos tiene una parte de estabilización de precios, de estabilización política, de estabilización social, de estabilización monetaria. Para ellos todo forma parte de lo mismo. Cuando leas esto, Helmut Schmidt le está diciendo al Bundesbank, señores, tienen ustedes que también tener en cuenta esto que tú estás mencionando ahora mismo. Tienen ustedes que tener en cuenta que la política monetaria también es política exterior. Y es política exterior con mayúscula. Porque lo que estamos haciendo es, estamos favoreciendo unas opciones políticas determinadas. Unas opciones políticas que promueven, de alguna manera, la estabilidad. Y esa estabilidad se contagia. La estabilidad monetaria lleva una estabilidad política, una estabilidad social, una estabilidad institucional. Y esto genera un sistema internacional más pacífico, donde hay menos fricciones. Y esto está en el interés de Alemania. Esto forma parte de la política de estabilización, por ejemplo, respecto a España, se traduce en la ayuda al Partido Socialista, por ejemplo. Y esta se está produciendo al mismo tiempo que estamos negociando la estabilización cambiaria con Francia. Para Brandt inicialmente y para Schmidt, ambas forman parte de la misma política exterior, que es una política de estabilización. Es que la estabilidad, yo creo que por parte de los alemanes en aquel momento determinado, es el activo en política exterior y en política interior número uno. Y por lo tanto la estabilidad en el frente exterior es absolutamente fundamental. Pero para ellos entienden, a diferencia de lo que hacen muchos otros gobiernos, donde todos son grandes palabras, grandilocuentes, los alemanes siempre intentan encontrar cuál es el mecanismo efectivo de actuación. Si nosotros miramos, por ejemplo, la transición española, nos encontramos con una cosa muy interesante, y es que todo el mundo habla. Todos. Y cuando tú estudias aquellos que han estudiado la transición española, te encuentras que a todo el mundo le dan la misma importancia. Quien dice, a quien hace. Y hay una diferencia fundamental entre quien dice y quien hace. Quien hace actúa directamente para modificar, para estabilizar, para intervenir. Quien dice, simplemente dice, es vera retórica. Que tiene, en parte hay momentos que tiene una enorme importancia, pero es puramente retórica. Y hay mucha acción en cuanto a la transición española o en cuanto a lo que hemos hablado hoy, que tiene mucho de retórica. Los alemanes son ajenos a la retórica. En este caso concreto, no sé si forma parte del ADN de los alemanes, no lo sé. Pero en las políticas lo que intentan es encontrar aquellos mecanismos que normalmente son los más eficientes, aquellos que son los más eficientes para ir directamente al núcleo de la cuestión que quieren resolver. Todo lo demás es ruido ambiental. Intentan eliminar ruidos ambientales. Allá al fondo había una pregunta. Pasa que, Albert, la pregunta que me has hecho es la pregunta del millón y tendré respuesta de aquí a unos años. Bueno, primero una felicitación por la exposición tan diáfana. Usted habló de la importancia de la química de algunos líderes y mi pregunta es si es difícil de cuantificar y de estudiar, pero ¿qué tanto influye la cuestión generacional en los acuerdos que se fueron tomando? Es decir, los líderes que habían vivido la preguerra, la guerra, la posguerra en sus diversos momentos, cómo fue configurando, si es que tuvo alguna influencia en todo este proceso. Y segunda, un comentario que usted habló justamente del relato, de la construcción de Europa, de la germanización de Europa, etcétera. Recordaba algo que me parece que puede funcionar como un espejo, que es la cuestión, el debate que hubo con respecto a la creación
del himno europeo, una vez que se funda la comunidad. Entonces hubo un amplio debate y se propuso, por ejemplo, que fuera el himno, pues algunas piezas quizá francesas como la Marsellesa, coros de himnos de Verdi. Hubo quien propuso que nada conocido, sino un himno expresamente hecho para esto. Y al final fue, como todos sabemos, uno de los temas de la novena sinfonía de Beethoven. Creo que además es interesante porque quien se opuso a que ese fuera el himno fueron sobre todo alemanes. En las discusiones decían que no querían que fuera esta obra. El debate que creo que influyó mucho en esto fue que justamente en el 90, en el contexto de la reunificación alemana, hay un concierto en el Muro y que en vez de dirigirlo un director alemán, fue un director de orquesta norteamericano, Leonard Bernstein, y en vez de ser una orquesta alemana o dos orquestas alemanas, una de cada lado, pues hubo una conjunción de orquestas parisinas, londinenses, norteamericanas, etc. Y bueno, hay más elementos, pero solamente me parece que se podría encontrar algún tipo de correlación o de espejo en estos debates en lo que usted acaba de comentar. El tema de las generaciones es complicado. Obviamente cuando se comparten experiencias, de alguna manera uno lo que tiene es un lenguaje común. Normalmente eso se dice que facilita los acuerdos. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Muchas veces lo que necesitas son mirar de manera diferente un mismo problema para poder enriquecerte y encontrar una solución mucho más rica en matices, ¿no? Muchas veces dos personas que comparten exactamente el mismo universo mental se ahogan en el mismo vaso de agua, mientras que otra persona que no comparte ese universo mental es capaz de rescatarlos porque les dice, oye, que es un vasito de agua. Por lo tanto, esta es una tendencia que es relativamente generosa, a la cual yo no le hago mucho caso. Yo personalmente no le hago mucho caso. No le hago mucho caso no es porque diga que sea buena o sea mala, es que simplemente yo necesito tocar hueso. Y me he hartado durante años de leer la sintonía entre Giscard d'Estaing y Schmitt, durante años, y lo que me he encontrado es que sí, efectivamente, cuando hablan son un tipo estupendo, los dos fueron ministros de Finanzas, imaginaros, encantadores, son perfectamente conscientes de lo que están hablando y de la importancia que tienen las políticas cambiarias, pero tardan desde 1974, que llega al poder Giscard d'Estaing, hasta 1978, 4 años, son muchos años, 4 años para convencer a su amigo de que efectivamente tiene la capacidad, la voluntad y la capacidad de llevar a cabo unas políticas de estabilidad cambiaria y de estabilidad de precios. Cuando leáis este documento nos encontraremos una declaración maravillosa de Schmitt que dice: esto lo hago porque es a Valéry Giscard d'Estaing. Si fuera Mitterrand, el sistema monetario europeo no se hubiera podido implementar, simplemente no entraría en esta negociación. Bueno, pues el problema está en que Giscard d'Estaing va a perder el poder en 1981 y buena parte del sistema va a ser gestionado con Mitterrand. Y Mitterrand tardará un año, no 4, en dar la vuelta a su política monetaria. 1 año. Giscard d'Estaing necesitó 4 con su amigo. Mitterrand va a necesitar 1 año con su enemigo. Por lo tanto, la química muchas veces simplemente es aquello que se produce cuando las cosas vienen rodadas. Yo creo que es mucho más interesante encontrar, de alguna manera, la química se puede producir también en aquellos gobernantes que son capaces de encontrar las respuestas más adecuadas a los retos del momento. Cuando esto no se produce, que es el momento actual, todo el mundo habla de falta de química. Yo no estoy muy seguro de que haya falta de química entre todos los gobernantes europeos, a pesar del hecho de que están cambiando continuamente, porque no hay ninguno que gane las elecciones más que Merkel, pues están cambiando. El Consejo Europeo está cambiando continuamente de caras. Por lo tanto, es bien difícil mantener un vínculo así de amistad con alguien que va a durar poco en el gobierno. Pero normalmente lo que se produce es que cuando todo va a favor se habla de que somos muy amigos. Y cuando de alguna manera no hay avance, se le achaca todo a que hay una especie como de falta de química.
yo creo que, sinceramente, a mí me parece que es pobre desde el punto de vista interpretativo. En cuanto al tema del relato, efectivamente, uno de los elementos fundamentales de este relato son los símbolos. Los símbolos importan muchísimo. Y una de las cuestiones, y esto es tremendamente interesante, porque cuando hablábamos, cuando yo tenía tu edad y estaba en una sala como esta y me explicaban el sistema monetario europeo, me aburrían hasta el no va más, hablándome del EQ. No te puedes ni imaginar. Bueno, pues el EQ es absolutamente irrelevante. Jamás me hablaron del sistema, del mecanismo de intervención de cambios. Jamás me hablaron del mecanismo de intervención de cambios, que es la pieza esencial del sistema monetario europeo. No. Me hablaban del símbolo. Y esto tiene un enorme problema, porque confundimos aquello que es importante de aquello que queremos que aparezca que sea importante. Y aquí tenemos que darnos cuenta de que hay un relato público que tiene que ver con el mito, tiene que ver con los símbolos, tiene que ver con el relato, tiene que ver con la mitología, tiene que ver con todo esto, que no tiene nada que ver con la realidad. Y el problema está en que cuando tenemos una situación como la actual, lo que nos encontramos es la mayor divergencia entre la ficción y la realidad. Y buena parte de la desafección que vivimos en la actualidad está porque las poblaciones europeas se han dado cuenta de la enorme envergadura que hay entre lo que ellos creían que era la integración de aquello que realmente es la integración. Nosotros creíamos en España, por ejemplo, que la integración era algo así similar como una red de seguridad continua independientemente de lo que pasara. Es decir, todos éramos muy favorables a Europa porque de Europa solo podían venir cosas buenas. En el momento en que de Europa ya no, en teoría no vienen cosas buenas, de pronto pasamos de ser los más eurooptimistas a ser los más euroescépticos. Es decir, el margen, la variación que ha sufrido España es la más importante de las opiniones públicas desde el 2007 hasta en la actualidad, según las encuestas del Eurobarómetro. Esto tiene que ver fundamentalmente porque en el caso de España, creo yo, el relato, de alguna manera ha escondido la realidad. Y si escondes la realidad, no educas. Y si no educas, no tienes ciudadanos que son capaces de actuar responsablemente. Y este es uno de los problemas de la crisis actual. La irresponsabilidad individual y colectiva e institucional. La combinación de los tres factores nos ha llevado a una situación de desequilibrio absolutamente que tardaremos generaciones en digerir. Gràcies. Diria que hem acabat, però jo faria un últim aplaudiment al ponent. Gràcies.